¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para documentar la realidad y tener más elementos para la comprensión y el entendimiento de los temas importantes que ocurren en nuestra vida cotidiana. Luego de 5 años en proceso de formación y consolidación, la Guardia Nacional será el instrumento principal para pacificar el país en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con operativos que se articularán con base en un sistema de inteligencia que permitirá ubicar con mayor claridad a los sujetos o grupos generadores de violencia para someterlos y ponerlos a disposición de la justicia. La Guardia Nacional, que hasta el más reciente reporte contaba con 118,000 elementos operativos, es la mejor herencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a su sucesora, que funcionará como parte de las Fuerzas Armadas y coordinada con las Fuerzas Armadas. Con el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, Omar Hamid García Harfuch, habrá una estrategia policíaca más articulada que ya probó sus buenos resultados los 6 años que estuvo al frente de esas tareas en el gobierno de la Ciudad de México. El combate a la delincuencia durante el gobierno de Claudia Sheinbaum será más inteligente y más frontal. En la diapositiva número 3 vemos con mucha claridad el crecimiento que ha tenido la Guardia Nacional. En este reporte, incluido en el cuarto informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dado a conocer el 27 de abril del 2023, observamos cómo la presencia de la Guardia Nacional se ha vuelto sumamente importante en el país. Vean ustedes, por ejemplo, que solo en el Estado de México hay 7,939 elementos de la Guardia Nacional. En el estado de Guanajuato, 6,644 elementos y en un estado como Jalisco hay 4,500 guardias nacionales. Eso nada más como un punto de referencia para que tengamos idea de la importancia que ha adquirido la Guardia Nacional, que en una buena cantidad de entidades federativas, los elementos de la Guardia Nacional son más que los elementos que tienen las policías preventivas estatales. Esta es una parte importante de la obra que construyó López Obrador en los últimos 6 años. También en la diapositiva número 4 vemos otros datos actualizados hasta el pasado lunes 6 de agosto del 2024 como parte del informe de seguridad que dieron a conocer las diferentes instancias involucradas en esta materia. Ahí vemos que de acuerdo con el reporte del gobierno federal del lunes 6 de agosto del 2024, la Guardia Nacional en ese momento tenía 118,882 elementos operativos. Las Fuerzas Armadas tenían 113,187 elementos participando en labores de seguridad pública para un total de 232,069 elementos que estarían operando en todo el país. Si usted observa, el Ejército y la Fuerza Aérea aportan 64,816 elementos a tareas de seguridad,
en tanto que la Secretaría de Marina aporta 48.371 elementos. Toda esa fuerza tendrá que utilizarse con mucha inteligencia y de manera ya muy directa contra grupos delictivos o personas que generen violencia en el país, que una vez ubicados tendrán que ser detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. También vemos en la diapositiva número 5 los apoyos que la Guardia Nacional está brindando en diferentes actividades importantes para el país. Por ejemplo, en aduanas hay 4.444 efectivos de la Guardia Nacional. En aeropuertos son 2.979 elementos de la Guardia Nacional los que apoyan en aeropuertos y aeródromos de todo el país, en tanto que en los reclusorios, para el traslado de presos, la Guardia Nacional ha aportado 1.471 efectivos. Esto de acuerdo con el informe de seguridad dado a conocer por el gobierno federal el lunes 6 de agosto del 2024. Todos estos datos son solamente para ilustrar lo que sucede con la Guardia Nacional, una fuerza preventiva de seguridad que cuando empezó el gobierno de López Obrador no existía y que ahora existe bien articulada y bien entrenada con formación militar, pero orientada hacia el servicio preventivo de seguridad pública. La Guardia Nacional estuvo incluida en el paquete que la administración de López Obrador puso a consideración de la población cuando dio a conocer su Estrategia Nacional de Seguridad Pública el 1 de febrero del 2019, presentada por el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, quien explicó su diagnóstico sobre el problema y planteó 8 objetivos. Es importante que veamos el tono de los objetivos que se planteó el gobierno de López Obrador y que después los analicemos en razón de los objetivos que se está planteando el gobierno de Claudia Sheinbaum. Unos y otros van vinculados y son dos etapas diferentes pero complementarias. Por ejemplo, el gobierno de López Obrador se propuso erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Y además hizo la siguiente consideración. El abandono de la Procuración de Justicia a partir de 2006, del gobierno de Felipe Calderón, la descomposición institucional y la falta de probidad de muchos servidores públicos tienen efectos desastrosos para la funcionalidad de las corporaciones de seguridad pública, para las instituciones encargadas de la procuración y las instancias judiciales responsables de impartirla. Para conseguir la impunidad a cualquier clase de infracción, es suficiente con elevar el monto del cohecho a las autoridades, con la protección del compadrazgo o el amiguismo, con la pertenencia a redes de complicidad e intercambio de favores. El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos. Eso dijo López Obrador cuando inició su gobierno y ofreció este diagnóstico sobre el asunto de la seguridad pública. Ustedes verán en la diapositiva número 8 cómo ha evolucionado este asunto y particularmente en un delito de alto impacto como es el homicidio doloso por Estado. Vea usted en este caso, y eso es muy importante porque permitirán estos datos focalizar el trabajo del nuevo gobierno en su tarea para erradicar la violencia. En esta gráfica que tenemos en la diapositiva número 8, que corresponde al informe de seguridad proporcionado por el gobierno el martes 16 de enero del 2024. Ahí vemos, por ejemplo, cuáles son los estados donde se cometen más homicidios dolosos. Y concluye esta gráfica que 6 estados concentran el 46.8% de todos los homicidios dolosos que se cometen en el país. Usted ve ahí en orden descendente entre los que más homicidios registran: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco en quinto lugar y Michoacán en sexto lugar. Esas 6 entidades concentran el 46.8% de todos los homicidios que se cometen en el país. Otro de los propósitos de López Obrador en el punto número 2 de su estrategia de seguridad era garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar. ¿Por qué? Porque explicaba lo siguiente: la generación de fuentes de empleo
el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país atacarán las causas profundas del auge delictivo. Reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el colectivo. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase. Es decir, en el punto 2 de su estrategia de seguridad, López Obrador hablaba de las causas que facilitan la incorporación de muchos jóvenes al delito. En el punto número 3 de la estrategia de López Obrador se planteaba el pleno respeto y promoción de los derechos humanos. La tentación de establecer una supuesta legalidad con métodos violatorios de los derechos humanos es absurda, moralmente inaceptable y contraproducente por diversas razones. Una autoridad que pretende imponer la ley por medios ilegales incurre en una contradicción flagrante y pierde rápidamente el respeto y la credibilidad entre sus gobernados. La infracción a los derechos de la población por parte del poder público genera cinismo social, impulsa las conductas delictivas que se pretendía combatir y siembra las semillas de la ingobernabilidad. Este era otro de los diagnósticos que hacía la administración de López Obrador al iniciar su mandato. Es decir, había un caldo de cultivo muy delicado en el que era muy fácil incurrir en violaciones a los derechos humanos, como sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón en particular, y no dejó de suceder durante el gobierno de Peña Nieto. La sociedad estaba muy sensible, había una policía federal preventiva muy corrupta. Simplemente recuerde usted quién era el jefe de esa Policía Federal Preventiva, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que ya fue, de alguna forma, ya fue declarado culpable de gravísimos delitos en Estados Unidos, entre otros, su complicidad con el narcotráfico. Bueno, pues esa policía que violaba derechos humanos y que abusaba de los ciudadanos, era la que recibió López Obrador, que en el 2019 inició la tarea de construir la Guardia Nacional. El punto 4 de la de la estrategia de seguridad de López Obrador se ubicaba en la regeneración ética de la sociedad. ¿A qué se refería? En el ciclo neoliberal, el poder público no solo abandonó a su suerte a la población para ponerse al servicio de las grandes fortunas nacionales y extranjeras, sino que en conjunto con los poderes económicos emprendió desde hace 3 décadas un sistemático adoctrinamiento de la sociedad para orientarla hacia el individualismo, el consumismo, la competencia y el éxito material como valores morales supremos en detrimento de la organización gregaria, los valores colectivos, el bien común y los lazos de solidaridad que han caracterizado a la población mexicana y que hunden sus raíces históricas en el modelo civilizatorio mesoamericano particularmente entre los jóvenes, la exaltación del dinero y las posesiones materiales y superfluas, aunado a un entorno que les niega espacios educativos y plazas laborales, ha generado frustración y facilitado actitudes antisociales. Nuevamente insistía en este punto el gobierno de López Obrador sobre la necesidad de rescatar a los jóvenes. Vemos en la diapositiva número 12 cómo ha evolucionado el problema de los homicidios dolosos, particularmente el delito de mayor impacto en el ánimo de la población. Se ha insistido mucho que en el sexenio de López Obrador fue cuando más homicidios se cometieron de las últimas administraciones en el país. Sin embargo, no se repara en qué punto le fue entregada la violencia al presidente cuando tomó posesión y dónde se encuentra al concluir su mandato. Aquí vemos, por ejemplo, cómo porcentualmente el homicidio doloso aumentó en el gobierno de Carlos Salinas, aumentó en el gobierno de Fox, aumentó de manera salvaje en el gobierno de Felipe Calderón cuando Calderón inició su guerra contra el narcotráfico. También creció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero vea usted este dato.
Cuando Enrique Peña Nieto termina su gobierno, en promedio se cometían 36,000 homicidios dolosos por año. Y ahí fue donde recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador este problema, que ya para el 2023 había experimentado una disminución del 20%. Es decir, sí, López Obrador recibió el problema de los homicidios dolosos en un índice altísimo, pero en los últimos 6 años, entre el 2019 y el 2023, logró una disminución de por lo menos el 20%. Vamos al punto número 5 de la propuesta de combate a la delincuencia de López Obrador. Él propuso reformular el combate a las drogas. Decía el presidente López Obrador que la prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible. Para empezar, la potestad del Estado para determinar qué sustancias pueden ser consumidas por los ciudadanos y cuáles no carecen de justificación moral y atentan contra los derechos de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a su autodeterminación sin injerencia de las autoridades. Por otra parte, las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, a la marihuana, a la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico, pero no afectan la producción y la comercialización de alcohol, tabaco, bebidas con contenido de taurina y cafeína y el consumo regulado o no de ciertos antidepresivos y somníferos. Es decir, el campo del combate a las drogas desde la visión del gobierno de López Obrador cuando plantea esta estrategia contra la delincuencia en el 2019 es que había que cambiar también la visión con respecto a la prohibición de las drogas. En el punto 6, en la estrategia del gobierno de López Obrador contra la delincuencia, vemos lo siguiente. Él proponía emprender la construcción de la paz. Se promoverá la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de la paz y la recuperación de la confianza en la autoridad. Se pretende que sean vistos como elementos consustanciales a la estrategia de seguridad. El construir la paz requiere cambiar el paradigma ante el victimario, quien deberá asumir como condicionante la plena colaboración con la justicia, la manifestación inequívoca de arrepentimiento, la garantía de no repetición de los crímenes cometidos y la reparación del daño. Se enfatiza al respecto que perdonar no significa renunciar a la justicia, sino a la venganza privada. El Estado luchará al lado de las víctimas para, antes que nada, se busque obtener la verdad, así como para reivindicar la justicia y la reparación de cualquier daño. Y si nos vamos a la diapositiva número 15, veremos cómo se ha ido incrementando el apoyo de las Fuerzas Armadas a este combate a la inseguridad. En apoyo a la seguridad pública, el ejército tiene presencia prioritaria en 9 entidades del país. Son 9 estados los que el ejército tiene identificados como los que presentan problemas más graves de inseguridad. Y los vemos en la diapositiva número 15. Baja California, por ejemplo, recibe hasta el cierre del 2023 3,922 elementos del ejército para apoyar las tareas de seguridad. Sonora, al cierre del 23, tenía 3,530 soldados asignados a tareas de seguridad y hay estados como Guanajuato, por ejemplo, en donde el ejército tiene una presencia de 5,278 elementos para tratar de inhibir la violencia. En Jalisco hay más de 2,000 elementos del ejército trabajando en apoyo de las tareas de seguridad. Y si nos vamos a la diapositiva 16, veremos cómo en apoyo a la seguridad pública, también la Marina tiene presencia en 23 entidades del país, en particular en 17 estados que tienen costa, en donde la Marina también hace una tarea muy importante en apoyo a las tareas de seguridad pública. Y lo vemos en la parte inferior derecha, que en el estado de Veracruz, la Marina tiene 3,981 elementos de apoyo a la seguridad pública. Vemos el caso de Colima,
donde hay 1.699 marinos, porque hay que considerar que en Colima está también el puerto más importante del Pacífico, el puerto de Manzanillo, por donde se presume que entran los precursores químicos que se utilizan para la fabricación de drogas sintéticas. También hay una buena cantidad de marinos, 1.017 marinos en el estado de Guerrero. Otro estado donde tiene la Marina fuerte presencia es, por supuesto, Tabasco, con 1.546 elementos, y Oaxaca. Usted sabe que en Oaxaca también hay otro puerto muy importante, el puerto de Salina Cruz, que es uno de los puertos que van a conectar con el Atlántico, con el puerto de Coatzacoalcos, en eso que el presidente llama el corredor interoceánico, un corredor que comunicará por tren el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y en el Pacífico está, en el estado de Oaxaca, el puerto de Salina Cruz, y en el estado de Veracruz está el puerto de Coatzacoalcos, que van a estar unidos por una vía. Bueno, vamos al punto número 7 de lo que fue la estrategia de seguridad de López Obrador. Punto 7. Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios. El sistema penal del país enfrenta graves distorsiones que lo convierten con frecuencia en un mecanismo contraproducente y que pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad. Los centros penitenciarios se han convertido en escuelas de delincuentes y en centros operativos de grupos del crimen organizado. Otro problema muy serio que también durante 6 años tuvo que estar atendiendo y atemperando el gobierno de López Obrador. Y finalmente el punto 8 del Plan de Seguridad de López Obrador establece lo siguiente: seguridad pública, seguridad nacional y paz. El gobierno de México entiende a la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. El concepto de seguridad nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas. Amplia, porque buscará una perspectiva amplia porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social, transversal porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión, e integral porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, planteaba el gobierno de López Obrador, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano. Como usted puede ver, después de escuchar estas propuestas en el plan de seguridad del gobierno López Obrador, puede tener una idea y una dimensión razonablemente clara de lo complejo que era el problema de inseguridad cuando llega López Obrador en el 18, después de que le dejaron un sistema de policía preventiva federal muy contaminado, un sistema de reclusorio sumamente corrupto y una serie de situaciones de abandono a algunos sectores de la población, como el caso de los jóvenes, que los dejaban a merced del crimen organizado. Sobre eso se trabajó, y particularmente en la construcción de lo que hoy conocemos como la Guardia Nacional, que será el pilar del gobierno de Claudia Sheinbaum para pacificar el país. Al 31 de marzo del 2023, el estado de fuerza de la Guardia Nacional era de 128.233 elementos, de los cuales 106.155 conformaban la fuerza operativa desplegada en las entidades federativas, de acuerdo con datos aportados por el gobierno federal en el cuarto informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dado a conocer el 27 de abril del 2023. Y la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en esa última encuesta, la Guardia Nacional se ubica entre las tres instituciones que despiertan más confianza entre la población del país. Y lo vemos justamente en la diapositiva número 20. Ahí ve usted con toda claridad cuáles son las instituciones en las que más confían los mexicanos.
Esto es parte de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2024, publicada el jueves 19 de septiembre del 2024. Vea usted, la institución que más confianza le despierta entre los mexicanos es la Marina. El 89.3% de los mexicanos dice que confía en la Marina. El 86.7% dice que confía en el ejército y el 80.6% dice que confía en la Guardia Nacional. Estos datos sobre la percepción de la gente con respecto a estas tres importantes instituciones, que son las que se van a coordinar y articular para pacificar el país en los próximos 6 años, nos da una idea de que la tarea que se hizo fue una buena tarea. Fue una buena tarea la creación de la Guardia Nacional y la incorporación de la Marina y el Ejército en algunas tareas de seguridad pública, porque eso es lo que percibe la gente. Más allá de la discusión política y de las discusiones que se dieron en el Congreso, es evidente que en esta encuesta, donde se entrevistó a 102.287 personas en todo el país durante marzo y abril del 2024, la gente dice que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional sí tienen su confianza en porcentajes por encima del 80%. El pasado martes 8 de octubre del 2024, al presentar la Estrategia de Seguridad Nacional de la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Pública Federal Omar García Harfuch habló de los cuatro ejes principales en los cuales se basaría su trabajo. Uno, atención a las causas. Dos, consolidación de la Guardia Nacional. De los 118.000 operativos que tiene actualmente, él esperaría llegar a 133.000. Tres, fortalecimiento de inteligencia e investigación. Y cuatro, coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. El gobierno de Sheinbaum Pardo también planteó consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad, fortalecer al Centro Nacional de Inteligencia mediante el incremento de las capacidades humanas y tecnológicas para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre las diversas instancias de inteligencia y el centro desarrollador de productos de inteligencia que se integren a carpetas de investigación y deriven en vinculación a proceso y a sentencias a los personajes que sean detenidos por cometer delitos, estableciendo un sistema también se propone el establecimiento de un sistema de evaluación para el desarrollo de las 32 policías estatales, de las 32 fiscalías de los estados y de los 32 sistemas penitenciarios en el país que están plagados de corrupción. En la diapositiva número 23 vemos los objetivos de este plan de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. La disminución de la incidencia delictiva de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada y delitos de alto impacto como la extorsión, el secuestro y el robo con violencia son las prioridades, los objetivos prioritarios del gobierno de Claudia Sheinbaum. También, por supuesto, neutralizar a los generadores de violencia y a las redes criminales. Para este propósito, habrá una atención especial a zonas con alta incidencia delictiva y se va a reforzar la detención de los principales generadores de violencia en cada entidad para ponerlos a disposición de los jueces. También en la atención a delitos de alto impacto, el gobierno de Claudia Sheinbaum se propone lo siguiente: un diagnóstico regional del fenómeno de la violencia. Esto lo vemos en la diapositiva 24. Un diagnóstico regional del fenómeno de la violencia, análisis integral del fenómeno con redes criminales, sus estructuras jerárquicas y logísticas y operativas, protección institucional, redes de corrupción, actividades de lavado de dinero y quiénes son los prestanombres de los narcotraficantes, análisis de incidencia, calendario y reloj criminológico y además homologar metodología para combatir al crimen. También se pretende la prevención focalizada e inteligente, la presencia interinstitucional en zonas y momentos de mayor incidencia, programas de atención a la extorsión y al cobro de piso, el fomento a la denuncia ciudadana,
el programa de desarme ciudadano mediante el pago por armamento y operativos para detener autos robados y revisión de motocicletas. Y por supuesto, también la profundización de las labores de inteligencia, de investigación, de judicialización y detención estratégica. Un despliegue de unidades especiales en municipios prioritarios, la identificación de liderazgos de primera, segunda y tercer nivel en las organizaciones criminales y la ejecución de cateos y cumplimiento de órdenes de aprehensión en puntos de mayor incidencia. Si usted ve, escucha y observa con atención estas propuestas en materia de seguridad pública del gobierno de Claudia Sheinbaum, se dará cuenta que tienen una característica diferente a las que tenían las propuestas de López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador preparó el terreno, limpió el terreno de porquería y preparó a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina para que en esta segunda etapa se actúe con mucha inteligencia, pero también de manera directa contra los generadores de violencia y que cometen delitos graves en el país. Y también en la atención de los delitos de alto impacto, se pretende darle un seguimiento a todas las acciones que se realicen y sus resultados. Por ejemplo, un seguimiento a la vinculación a proceso de los objetivos detenidos y de sus bienes asegurados para la extinción de dominio. Es decir, combatir a los delincuentes, pero también a aquellos que lavan dinero para los delincuentes y aquellos que se ostentan como dueños de bienes que son propiedades de los criminales que tendrán que ser de alguna manera asegurados por el gobierno. Y por supuesto, seguir con la atención a las causas, la estrategia para disminuir la violencia contra niños y adolescentes, los procesos de reconstrucción del tejido social, y acciones de prevención de conductas antisociales. Como usted puede ver, los objetivos que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum son de un combate al crimen de manera inteligente, pero mucho más frontal que lo que se hizo en los 6 años de López Obrador, por una razón natural. López Obrador barrió, despejó el camino de tanta porquería y preparó los instrumentos que tendrá Claudia Sheinbaum para combatir al crimen. Gracias, así terminamos hoy puntos y comas. El próximo lunes por aquí nos encontraremos si así lo desea usted. Buenas noches.